Pues vamos a retomar, si les parece, el Congreso, esta segunda jornada, centrada, como dijimos, en las hermanas del emperador, reinas de Europa. Hemos comentado algo sobre Leonor, hemos tenido una fantástica ponencia sobre Isabel y ahora otra fantástica ponencia, seguro, de la mano del profesor Friedrich Edelmayer, de la Universidad de Viena, centrada en María, que fue reina de Hungría y después gobernadora de los Países Bajos durante más de 20 años, sustituyendo a su tía Margarita. Edelmayer es un gran especialista que seguramente es muy conocido por todos ustedes, muy presente en España, en congresos, con muchas publicaciones. Está casi siempre, yo me atrevo a decir, entre Viena, Madrid y otros puntos de España, porque es un gran amante de nuestro país. Además, por todas sus aportaciones, tiene la Orden del Mérito Civil Español. Es un gran especialista, como digo, en esta época, en el siglo XVI y en el Imperio de los Habsburgo, con Carlos V, con su familia. Tiene una estupenda obra también sobre Felipe II y numerosos estudios sobre la diplomacia de los Habsburgo y también sobre historia iberoamericana. Y hoy está con nosotros para hablar de esta también interesante hermana del emperador, María de Hungría, María de Habsburgo. Adelante, muchas gracias, Friedrich. Sí, ahora se pone. Es automático. Pues buenos días, y como todos los otros tengo que dar las gracias a la organización. A mí me encanta siempre estar en España y por eso agradezco mucho que me habéis invitado. Bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos. Por ejemplo, he decapitado a la emperatriz, a la reina, y ahora supongo que funciona. Voy a empezar con este cuadro, mejor dibujo, donde podemos ver todos los hijos de Juana y de Felipe II. Y aquí arriba por la derecha podéis leer María, pues esto es la señora sobre la que voy a hablar hoy día. Pues es María, mejor conocida como María de Hungría, nacido en 1505 y muerto en el mismo año como Carlos V y su otra hermana en 1558 en Cigales. Fue una de los 6 hijos de Felipe y Juana, y para ser más preciso, era una verdadera princesa ibérica. Si observamos su árbol de descendencia, su árbol genealógico, de sus 16, creo que se dice bisabuelos, ¿correcto? De sus 16 bisabuelos, 10 provenían de las casas reales de la península ibérica, tanto de Aragón, de Castilla y de Portugal. De sus 8 bisabuelos, 5 eran otra vez de la península ibérica, de las 3 monarquías ahora mencionadas. Y sus abuelos maternos, como ya he dicho, eran Fernando II de Aragón y Isabel I de Castilla. María era el quinto hijo de sus padres y fue educado con sus hermanos Carlos, el futuro emperador Carlos V, con Leonor, la ya mencionada esposa de Manuel I de Portugal y Francisco I de Francia, y Isabel, la esposa de Cristian II de Dinamarca, también en los Países Bajos, en la corte de su tía Margarita. En este momento tengo que pedir perdón porque muchas cosas van a repetirse en la biografía de estos hermanos, pero a lo mejor es más fácil repetir y recordar todas estas cosas. Maximiliano I, su abuelo paterno, por entonces rey de Romanos, más tarde, como ya hemos
escuchado, elegido emperador romano, comenzó muy temprano a incluir a sus nietos en sus planes dinásticos. Aquí empezamos ya con una curiosidad, porque el 20 de marzo de 1506, cuando María tenía solamente 6 meses, Maximiliano I se puso de acuerdo con el rey Ladislao II de Bohemia y de Hungría para casar a su nieta con el hijo aún no nacido de Ladislao II. Siempre me pregunto qué hubiera pasado si hubiera nacido una hija y no un hijo. En este contexto podemos ver que Maximiliano I intentaba con muchos esfuerzos de casar a toda su familia, pero de una manera muy estratégica. Y todavía los Austria no han tenido muchas relaciones con el centro este de Europa, y por eso Maximiliano I estaba muy interesado en este matrimonio con la casa de los Jagiellones de Bohemia y de Hungría. Al mismo tiempo, en 1506 ya se acordó que uno de los nietos de Maximiliano se casará con Ana. Esto hemos oído ya ayer, la hija del rey de Bohemia y Hungría. Y si el esposo de Ana iba a ser el futuro emperador Carlos V, o su hermano Fernando I, nacido, como ya hemos escuchado, en Alcalá de Henares, aún estaba no claro en este momento. Otra vez podemos ver las princesas, pero también los príncipes son figuras de ajedrez de la política, y sobre amor no hablamos en este contexto, aunque de vez en cuando algunos se enamoraron, pero como hemos escuchado con Cristian II de Dinamarca, estos son no construcciones muy claras. Bueno, en 1515, el 22 de julio de este año, se celebró en la Catedral de San Esteban en Viena el matrimonio por procurador entre Luis de Bohemia y Hungría y María de Habsburgo. Tengo que recordar que estos dos novios aún no tenían 10 años de edad, ¿sí? Y entre Ana, el otro matrimonio de Hungría, y Fernando. Este evento pasó, esto hemos escuchado ayer también, a la historia con el nombre de la doble boda de Viena. Fernando, que en ese momento tenía 12 años, por supuesto no había dado su consentimiento para la boda. Maximiliano I pensó que si ninguno de sus nietos, es decir, ni Carlos ni Fernando, se casaba con la princesa de Bohemia y Hungría, él mismo lo haría, porque estaba ya viudo por segunda vez, pero hubiera tenido unos 40 años más que su futura esposa. En 1516 fallecieron no solo Fernando II de Aragón, sino también Ladislao II de Bohemia y Hungría, y el esposo de María, con 10 años de edad, se convirtió en rey de Bohemia y Hungría. En 1517, tanto María como Ana de Bohemia y Hungría fueron llevadas a Innsbruck, en el Tirol, donde ambas princesas fueron educadas. Y no fue hasta el año 1521 que la joven de 16 años, María, se trasladó
a la ciudad de Boson, Presburgo en alemán, hoy día Bratislava, la capital de Eslovaquia. Ella llegó a Presburgo con su esposo de 15 años. El 11 de diciembre de 1521, María fue coronada reina de Hungría y en junio del 1522 reina de Bohemia también. Es muy claro que el joven matrimonio real aún no podía gobernar de manera independiente. Los asuntos gubernamentales dependían de un consejo de regencia bajo el también ya mencionado Juan Zápolya. Esto es una pintura de María de Hungría, esta vez no decapitada, antes estaba decapitada, pero esto ya con unos años más tarde, cuando ya era viuda. Con 19 años, esto es un famoso cuadro de ella, podemos ver que tiene un aspecto muy parecido a sus hermanas y hermanos, también la característica de la cara de los Austrias. Esto es su marido, con unos 90 años, parece todavía muy joven, y esto es un cuadro con Luis y su esposa. Los dos parecen todavía en este cuadro como niños, ¿no? Bueno, a Luis, pues el rey joven de Hungría y Bohemia, le resultó difícil destacarse la medida en que María le asesoró y apoyó en sus planes políticos. Es objetivo de unas controversias de los historiadores y, por ejemplo, la interpretación de la historiografía austríaca es bastante diferente de la interpretación de la historiografía húngara. Después de casi 500 años todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, en todo caso, una cosa que tanto los húngaros como los austríacos se ponen de acuerdo es los otomanos también se enteraron de los disturbios internos en el reino de Hungría y aprovecharon esta situación. Tanto Carlos V como Fernando I, los dos hermanos de María y cuñados de Luis II de Hungría y Polonia, habían asegurado de ayudar al rey de Hungría y Bohemia contra los otomanos, pero no pasó nada. Y por eso, esto no tengo que entrar con más detalle, en 1526 había la batalla catastrófica de Mohacs, donde murió casi todo el ejército húngaro y también murió el rey, pero no en la batalla, sino en la huida del campo de la batalla. Bueno, la joven reina, ahora viuda, se convirtió en viuda con solamente 21 años, huyó a la ciudad fortificada de Presburgo, como he dicho, hoy día Bratislava, y se quedaba ahí algún tiempo. Ya en octubre de este año, una asamblea de los estados húngaros había designado a Zápolya en Tokaj como nuevo rey de Hungría y en noviembre del mismo año
fue coronado rey en Czechoslovaquia, complicado, en Czechoslovaquia, que ha sido siempre el lugar correcto de la coronación de un rey de Hungría. Bueno, Fernando, el cuñado del rey muerto, fue también elegido rey de Hungría y de Bohemia. En Bohemia funcionaba sin problemas. En Hungría le eligieron solamente los nobles y ciudades del oeste y norte del reino de Hungría. Esto sería más o menos la zona de la frontera de hoy día entre Austria y Hungría y lo que hoy día se llama República de Eslovaquia. Y a partir de este momento, esto hemos escuchado ayer también, Hungría estaba dividido en tres partes. La parte habsbúrgica, la parte otomana y Transilvania, donde también estaba un rey de Hungría. Así que tenemos en estos momentos dos reyes opuestos en este reino. Bueno, Fernando I, el hermano de María, tenía que asumir cada vez más obligaciones en el Sacro Romano Imperio, porque Carlos V, el emperador, muchas veces no estaba en el imperio y por eso Fernando también necesitaba a alguien que sería regente en su parte del reino de Hungría, y esto en regente para su hermano se convirtió María en la parte húngara de los Habsburgo. Otra cosa es si la relación de María con su esposo había sido feliz, es un tema sin fin de discutir. En cualquier caso, María funcionaba de otra manera que por lo menos una de sus hermanas, porque no se casó otra vez. Ni con el rey Jacobo V de Escocia, tampoco con el conde palatino Federico, tampoco con Zápolya, con nadie. Bueno, en 1530, esto también hemos escuchado, falleció Margarita de Austria, por entonces gobernadora de los Países Bajos, y por eso Carlos V pidió a su hermana María de asumir el cargo de gobernadora en los Países Bajos y ejerció este cargo los siguientes 25 años. Por eso, aunque se llama en la historiografía María de Hungría, es más bien conocida como gobernadora de los Países Bajos y no tanto como reina de Hungría. Una cosa que también es interesante es María también tenía algunos contactos con Martín Lutero, como su hermana, pero en este caso, otra vez, tanto Fernando I como Carlos V se opusieron fuertemente y por eso María también murió como buena católica y no como la fe del protestantismo. ¿Qué hizo en los Países Bajos la gobernadora? Bueno, esto sería un congreso entero para entrar en todos los argumentos, pero es claro que corrigió las finanzas de los Países Bajos, así que los Países Bajos bajo su gobierno tenían una economía muy estable, aunque todavía había tantas guerras de Carlos V con Francia, donde siempre también fueron atacados los Países Bajos.
Y por eso lo que María también hizo fuera de la economía ha sido fortificar a los Países Bajos. Y aquí tenemos tres de las fortalezas más importantes. La primera es Marienburg. Esta fortaleza hoy día ya no existe, destruyeron las murallas en el siglo XIX, pero todavía la plaza central se llama Place de Marie de Hongrie, hasta hoy día. La otra fortaleza que dejó construir fue la fortaleza de Charlemont, y una tercera que hoy día está destruido se llamaba Philippeville. Es muy interesante. Marienburg, Charlemont, Philippeville. Pues es María, Carlos V y Felipe II. Así que podemos ver un poquito que había unas relaciones bastante cordiales entre la familia de los Austria, pero también muchos conflictos. Y aquí podemos ver algo que casi son dos partidos. Hay los Austrias flamencos, pues Carlos V, María, y los Austrias españoles, Fernando I y su hijo Maximiliano II. Y esto podemos ver sobre todo en uno de los asuntos que ha sido más crucial durante el gobierno de Carlos V, es la llamada sucesión española en el Sacro Romano Imperio. En 1531, Carlos V había pedido a los príncipes electores del Sacro Romano Imperio la elección de su hermano Fernando como rey de romanos. Esto ha sido posible porque el año anterior el Papa había coronado a Carlos V en Bolonia como emperador. El emperador siempre podía pedir a los electores elegir a un miembro de su familia, normalmente a su hijo mayor, como rey de romanos, diciendo que como emperador, cabeza seglar de la cristiandad, tenía tanto trabajo, y en el caso de Carlos V es obvio que tenía bastante trabajo, que necesitaba alguien que podía ayudarle en gobernar el Sacro Romano Imperio. Y por eso Carlos, que por entonces tenía solamente un hijo de 4 años, como Felipe, que había nacido en el año 25, no podía proponer a su hijo como rey de romanos y proponía a Fernando, su hermano. El rey de romanos tenía el derecho casi automático de suceder al emperador si éste muriera. Así que quedaba claro que Felipe II no podía suceder a Carlos V como rey de romanos porque había un rey de romanos, el hermano Fernando. Lo que Carlos quería cambiar ha sido o elegir a Felipe II como segundo rey de romanos. Esto estaba totalmente en contra de las constituciones del Sacro Romano Imperio, o pedir a Fernando de dejar su función de rey de romanos. Bueno, había unas peleas enormes entre, por un lado, Felipe II y Carlos V, y a otro lado Fernando I y Maximiliano II, y en estas peleas entraba María. Llegaba desde los Países Bajos a la ciudad imperial de Augsburgo,
donde negociaron durante mucho tiempo sobre la sucesión de Felipe II en el Sacro Romano Imperio. Y esto incluso había sido posible porque Carlos había ganado poco antes, en el año 47, la batalla de Mühlberg, y había pensado que ahora puede imponer sus deseos en el Sacro Romano Imperio. Lo que causaban estas negociaciones familiares de Augsburgo del año 51 ha provocado todo el contrario. Carlos perdió su poder en el Sacro Romano Imperio, Fernando ganaba poder y además no solamente los principados luteranos se opusieron a la llamada sucesión española, sino también muchos principados católicos. Y así, después de tanto éxito en Mühlberg, Carlos está perdiendo su poder, y lo que también podemos ver es cuando él deja primero el gobierno de los Países Bajos en 55 y después de los otros territorios a su hijo Felipe II, pero no puede dejar la corona imperial. María otra vez está al lado de Carlos, y cuando Carlos viaja a la península ibérica, María deja el gobierno de los Países Bajos y se va con su hermano también a la península ibérica, aunque Felipe II le había pedido mantenerse en este trabajo. Bueno, los hermanos llegaron a la península ibérica y María no se sintió bien aquí. Por fin quería volver otra vez a los Países Bajos porque, aunque hablaba perfectamente español, como todos los austrias, se sentía mejor en los Países Bajos, y además había problemas con Isabel, la hermana de Felipe II, que por entonces, en la ausencia de Felipe, gobernaba también. Aquí tenía mucho peso político. Así que María decide volver a los Países Bajos, pero nunca va a llegar. Primero porque, como ya hemos escuchado, porque primero murió su hermana en febrero de 1558, después Leonor, después en septiembre murió Carlos, y aunque ya María estaba muy mal de salud, parece que la muerte de sus dos hermanos bastante queridos la influía todavía más, y por eso, o como consecuencia, tenía un ataque de corazón y otros problemas. Murió también en octubre del año de 1558. Así los tres hermanos flamencos murieron el mismo año en Castilla. Bueno, y María, como supongo que todos lo saben, aunque antes estaba enterrada durante algún tiempo en el monasterio de San Pablo de Valladolid, hoy día se encuentra con su familia en el Real Monasterio de El Escorial. Creo que todos conocen estas salas del Escorial. Bueno, María de Hungría, y con esto termino, ha sido sin duda ninguna una de las mujeres fuertes y muy valientes de la Casa de Austria. Y
según mi interpretación, tenía más poder de resistir a sus hermanos en sus ideas de casarla otra vez con algún príncipe rey europeo. En Hungría ha fracasado en la lucha de los húngaros contra el Imperio Otomano. En los Países Bajos ha salido como el fénix del fuego y ha sido esta época de su gobierno, después del gobierno de su tía Margarita, seguramente una de las épocas más importantes para los Países Bajos. Económicamente, políticamente, tenemos que darnos cuenta que unos 50% del comercio mundial por entonces pasaron por los puertos de los Países Bajos. Pues 25 años de prosperidad ahí provocan que ella está hoy día más querida como gobernadora de los Países Bajos que como reina de Hungría, y ha sido una señora, como he dicho, independiente, pero siempre leal con Carlos V, que no hubiera sido capaz de gobernar los Países Bajos sin ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Friedrich, por acercarnos a María de Habsburgo, a María de Hungría. Se puede sostener, Friedrich, como ha insistido muchas veces pues algún historiador como Manuel Fernández Álvarez, que en los años 30 y 40 del siglo XVI, María, al margen de sus funciones políticas, era la auténtica confidente en lo personal para el emperador, incluso con detalles personales de su vida que iban más allá de algunas cuestiones que le contaba a su propia esposa, la emperatriz Isabel, al menos por la documentación que tenemos a día de hoy. Sí, creo que en gran manera Fernández Álvarez tenía razón, aunque hay que decir que Fernández Álvarez también quería siempre elevar un poquito más a Carlos y bajar un poquito la princesa portuguesa, para decirlo de esta manera. Bueno, de mortuis nihil nisi bene, pero creo que 15 o 20 años después de su muerte ya interpretamos muchas cosas de otra manera. Perfecto, pues muchas gracias, Friedrich. Pues vamos a continuar ahora, si les parece. Desde Viena nos vamos a Lisboa, de la mano de Ana Isabel Buescu. Adelante, Ana. Es un honor poder contar con esta gran especialista de historia moderna que viene desde Portugal para acompañarnos en el Congreso y para hablarnos de otra de las hermanas del emperador, la pequeña, la joven, Catalina, que fue reina de Portugal, se casó con Juan III, con el hermano de la emperatriz, y después fue también regente. Una persona también con mucho poder, con mucha influencia y que es referencia también para lo que va a ocurrir, bueno, pues en la política ibérica durante esos años e incluso me atrevo a decir que, por supuesto, en los siguientes, en los posteriores. Ana Isabel Buescu es especializada, como digo, una persona que ha trabajado muchísimos años en historia moderna, es una auténtica referencia en su campo. Sus estudios se centran en la monarquía portuguesa, tanto del 16 como del 17, en los aspectos políticos y de corte, y ha publicado numerosos trabajos sobre la Casa de Avís y la construcción en general del poder real en Portugal. Y en esa construcción del poder real hay una clara contribución de Catalina, que después de vivir enclaustrada con su madre Juana en Tordesillas, abandona España para siempre en 1525, cruza la frontera y se convierte en reina de Portugal. Ana, muchas gracias y bienvenida. Gracias, Isidoro. Agradeço o convite para estar presente aqui no Congresso, com muita honra. Poder no feminino, eu peço desculpa, mas eu vou falar em português. Vou tentar hablar despacio. He cortado un poquito mi texto
para poder comunicar com vosotros. Muchas gracias por vuestra comprensión. Entonces, vou falar, há pouco o Manuel falou na Cristina, uma rainha pouco conhecida. Eu penso que Catarina de Áustria, rainha de Portugal, também é muito pouco conhecida em Espanha. Apenas porque é irmã do Carlos V. Mas como todas as outras irmãs de Carlos V, teve um papel... o Carlos V foi realmente um homem de muitas mulheres. Os seus círculos de poder foram concêntricos, tiveram um grande protagonismo feminino, nomeadamente das suas irmãs, primeiro da sua tia e depois das suas irmãs, construindo de facto uma rede de poder por toda a Europa. Catarina faz parte dessa rede de poder e, portanto, será sobre Catarina enquanto Rainha de Portugal, portanto é uma perspectiva portuguesa, não é? Enquanto Rainha de Portugal, mas também nas suas interações com Carlos V, muito obrigada, que eu vou falar. É sabido, e já foi dito aqui, que Catarina de Áustria era filha de Filipe o Belo, Duque de Borgonha, Arquiduque de Áustria e efêmero Rei de Espanha, filho do Imperador Maximiliano I, Maria de Borgonha, e da infanta Dona Joana, filha dos Reis Católicos. Durante o seu tormentoso casamento, Joana deu à luz 6 filhos, 2 rapazes, Carlos e Fernando, 4 raparigas, Leonora, mais velha, Isabel, Maria e Catarina. Nascida já depois da inesperada e prematura morte do pai em Burgos, em 25 de setembro de 1506, num quadro de profunda incerteza política em Castela, Catarina veio ao mundo em 14 de janeiro de 1507, filha póstuma, em Torquemada, um dos lugares do errático itinerário da sua mãe em direção a Granada, onde queria sepultar o marido. Em fevereiro de 1509, Fernando de Aragão ordenou a clausura da filha, Joana I, rainha jurada de Castela, no Paço Real de Tordesilhas. Catarina, então com 2 anos de idade, acompanhou a mãe nesse desterro, partilhando a reclusão e o sombrio cotidiano da mãe. Em 1524, tinha Catarina 17 anos de idade. O seu destino mudou. No âmbito do diferendo desencadeado em 1519 entre Portugal e Castela, sobre as ilhas do Cravo e das Especiarias de Maluco, o imperador Carlos V concertou o seu casamento com o rei de Portugal, Dom João III, que reinava desde a morte de Dom Manuel em 1521. Em abril de 1524 começavam em Badajoz as negociações sobre as Ilhas de Maluco. Em julho foi contratado o casamento de Dom João III com a infanta. Também o casamento do imperador com a infanta Isabel, irmã do rei português, se insere neste contexto específico, que é muito pouco invocado. Há razões evidentemente políticas europeias, mas não podemos esquecer que quer Castela, quer Portugal estão a construir impérios. E, portanto, estes 2 casamentos têm claramente de ser vistos também no âmbito deste diferendo ibérico sobre as Ilhas de Maluco, no Extremo Oriente. Depois de prolongados preparativos e do drama da separação da mãe, Catarina, acompanhada do seu séquito, partiu de Tordesilhas para Portugal. A 2 de janeiro de 1525, Catarina, que assumia já a sua nova identidade, deixou Tordesilhas para sempre. Catarina tivera uma difícil infância em Tordesilhas, que eu estudei pormenorizadamente na biografia que escrevi de Catarina, muito pormenorizadamente. Ela vive 15 anos enclausurada, ou 16, com a mãe em Tordesilhas, não é? Assistiu desde criança a situações de grande dureza emocional, protagonizados pela mãe,
e sendo já mais velha, com cerca de 12 anos de idade, aos gravíssimos acontecimentos político-militares da Guerra das Comunidades de Castela, que trouxe uma frágil Joana para a ribalta em Tordesilhas, e em que a muito jovem Catarina também se viu envolvida. Não podemos deixar de pensar que talvez também em virtude desta experiência de vida, que marcou os seus primeiros anos e a sua adolescência, aos 18 anos a nova rainha tivesse já em grande medida definido a sua personalidade e moldado um caráter forte, resoluto, que em muitas ocasiões futuras havia de se revelar. Como mulher de Dom João III e segunda figura na hierarquia da corte portuguesa, a rainha Dona Catarina teve um papel destacado, que revestiu também contornos de natureza política, naturalmente diversos ao longo dos anos. Apesar da sua juventude, a sua singular infância e os duros episódios em que se viu envolvida durante a Guerra das Comunidades, que alcançou a Tordesilhas, fizeram-na amadurecer, tornando patentes certos traços de caráter e de personalidade que o passar dos anos iria acentuar. Nos primeiros anos de rainha, foi rainha aos 18 anos, a intervenção política de Catarina foi escassa e o papel político que veio a desempenhar não se fez sentir de imediato. O dever de dotar o reino de descendência ocupou-a de forma quase ininterrupta entre 1526 e 1539, quando nasceu o seu último filho. Além disso, permaneciam tensas as relações entre os dois reinos a propósito das Ilhas de Maluco, cuja resolução se arrastava e continuava a provocar grande sensibilidade na corte portuguesa, como aliás os embaixadores castelhanos faziam chegar a Castela e ao imperador, não é? Dom João III tê-la mantido de forma deliberada, afastada dos assuntos mais sensíveis, embora a rainha procurasse intervir, testemunhando o seu voluntarismo, mas também um estatuto diferente daquele que viria mais tarde a alcançar. É um erro pretender ver Catarina como uma personagem rígida nas suas atitudes e propósitos durante a sua longa vida enquanto rainha e depois regente de Portugal, zelando sempre e sobretudo pelos interesses de Castela, como alguns historiadores sustentaram. Alguns traços, no entanto, se mantêm no retrato que podemos traçar de Dona Catarina. Uma mulher inteligente, enérgica, voluntariosa, apaixonada nas suas convicções, afetos e ódios, que foi ganhando, com o tempo, um ascendente sobre o rei, seu marido, que se tornou indiscutível nos anos 40. Por outro lado, e como sempre demonstrou, Dona Catarina foi também a sempre irmã devotada de Carlos V, nisso não diferindo de todas as outras mulheres da família do imperador, como foi sendo visto ao longo deste congresso. No seu caso pessoal, também sempre a reconhecida infanta de Tordesilhas. A correspondência que manteve com o imperador exprime bem o conjunto de sentimentos que construíram a fidelidade, o reconhecimento e o afeto a um irmão que era para Dona Catarina, a infanta que ele conhecera menina em Tordesilhas, também pai e senhor, como de forma recorrente lhe chama nas suas cartas ao longo dos anos. Este relativo apagamento da Rainha de Portugal nos primeiros anos contrastava com o que se passava com a sua prima e cunhada, a reservada Imperatriz Isabel, a quem Carlos V, tantas vezes ausente de Castela, confiava a regência e muitos negócios do reino. Mas Dona Catarina, mulher inteligente e determinada, aprendia a ser rainha de Portugal. Em 1532, escrevia com firmeza e com uma ponta de orgulho ao irmão, evocando de forma implícita os já longínquos tempos de Tordesilhas, que era bien que ahora supiese que comienzo a saber ser mujer de mi casa. No final dos anos 30, que registava o nascimento do seu último filho, o equilíbrio de forças na corte portuguesa alterava-se substancialmente. E agora, sim, inequívoca e a explícita importância política de Dona Catarina junto de Dom João III. A sua presença em lugar de destaque no Conselho do Rei,
lugar de poder tradicionalmente masculino, era um testemunho solene, simbólico e inequívoco do papel político que o monarca atribuía, a partir de certo momento, à rainha. Sabemos que, pelo seu ineditismo, essa presença da rainha no núcleo duro da governação, a mando do monarca, provocou reticências e até reservas de alguns membros do Conselho Régio, quer de forma mais geral na corte. Também a correspondência diplomática evidenciava a crescente importância política da rainha junto do rei. Em 1539, Luís Sarmiento escrevia ao imperador. Não vou ler, peço desculpa, porque leio mal, portanto podem ver o excerto da carta que eu ponho ali no slide. Muito estimada no reino e cada vez com maior papel e protagonismo junto do rei. Poucos anos passados, em 1544, era idêntica à avaliação de López Hurtado de Mendoza, de novo embaixador em Lisboa, em carta enviada ao imperador. Y al rey y a la reina allí juntos, porque así lo están los más días, desde que comen hasta que el rey se va a desnudar para tornar a cenar y dormir. Y todos los consejos los tiene el rey en la casa de la reina. Está la reina tan adelante en todas las cosas que ninguna se hace sin su alteza a lo que dicen y yo he visto. Detenhamos um pouco neste passo que eu até sublinhei. Todos os consejos los tiene el rey en el casa de la reina. A referência expressa à tomada de decisões políticas pelo Conselho do Rei nas casas da rainha é especialmente significante, penso. Um dos princípios da organização espacial e do cotidiano nos espaços palatinos era, na corte portuguesa como noutras, o da separação entre o espaço feminino, organizado em torno da rainha, das infantas e das mulheres e damas da sua casa, com os correspondentes aposentos, e o espaço masculino, em torno do rei, dos infantes, seus aposentos, servidores, com funcionalidades próprias e bem demarcadas. Assim, que os conselhos régios decorressem a partir de certa altura por iniciativa do rei nos aposentos da rainha, significava uma alteração profunda na utência dos espaços palacianos, adquirindo uma relevância que, além de política, era simbólica do ascendente de Dona Catarina sobre o rei. Em 1550, no memorial que deixava ao seu sucessor na nunciatura apostólica, Giovanni Ricci não deixava de referir como Dom João III e Dona Catarina estão sempre insieme, sublinhando uma proximidade que, além de pessoal, era política. Mesmo descontando algum efeito retórico, substancialmente o mesmo dizia o teólogo Francisco de Monzón, capelão e pregador do monarca, em 1543. O processo e as negociações que no início dos anos 40 conduziram ao casamento da infanta Dona Maria, mais uma Dona Maria, mas desta vez filha de Dom João III e de Dona Catarina, bem como do seu irmão, o príncipe Dom João, únicos sobreviventes dos 9 filhos dos monarcas portugueses, ilustra o ascendente que a rainha tomara junto do marido. Determinada, Dona Catarina sabia bem o que queria: ver a sua única filha, rainha de Espanha, subindo ao trono que o irmão herdara dos reis católicos. Tudo o resto, quaisquer outras considerações e melindres de natureza política, como eram as possíveis consequências para a independência portuguesa, pareciam não pesar na atuação da rainha. E não duvidemos de que Dona Catarina dela tinha consciência, pois as negociações conducentes ao matrimónio, iniciadas com o embaixador Luís Sarmiento, logo no início de 1540, sem recurso a embaixadores extraordinários, foram mantidas sob absoluto sigilo por sua iniciativa. A 4 de maio de 1540, Dona Catarina escrevia pelo seu punho a Carlos V e, apresentando-se como verdadeira hija, hermana e servidora de Vuestra Majestad, invocava entendimentos antigos que vinham do tempo da recentemente falecida imperatriz Dona Isabel sobre o enlace, sublinhando a conveniência de se efetuar este casamento. Quando a negociação se tornou explícita,
A questão do casamento da infanta, na corte portuguesa, não foi pacífica. Em face da sucessiva morte dos filhos de Dom João III e de Dona Catarina, não era impossível, dada a debilidade do príncipe herdeiro, Dom João, que a infanta Dona Maria viesse a suceder a seu pai. Casando com o príncipe das Astúrias, e na falta do príncipe Dom João, a herdeira natural do trono de Portugal era Dona Maria, consumando-se a união das duas coroas ibéricas. Perante este cenário, arduamente discutido, tomara forma na corte e no Conselho do Rei um partido que defendia o casamento de Dona Maria com o tio, o infante Dom Luís, que o próprio abraçou. Até pela demora em tomar a decisão, o rei Dom João III, que agora tinha apenas um filho, assegurando a sucessão, viu-se dividido e hesitou. Foi a rainha quem se opôs frontalmente ao casamento da filha com o tio, invocando, cito, que era coisa muito desigual para a infanta sua filha, a pessoa do infante seu irmão. E fazendo vingar a sua posição junto do rei, o contrato de casamento da infanta Dona Maria de Portugal com o príncipe Filipe das Astúrias foi assinado em 1 de dezembro de 1542. O alcance desta decisão foi ainda mais amplo, uma vez que este contrato contemplava também o futuro e próximo acerto do matrimónio do príncipe Dom João, herdeiro do trono português, com a sua prima Juana, filha de Carlos V e da imperatriz Isabel, aprazado quando ambos tivessem idade, consumando um duplo enlace ibérico extraordinariamente delicado para a coroa portuguesa. Este episódio e o sentido da sua resolução são apresentados pelo cronista Frei Luís de Sousa como evidência do ascendente de Dona Catarina sobre o rei e a sua participação ativa em questões de natureza política da maior importância para o reino. A leitura do cronista dominicano sobre o lugar político da rainha Dona Catarina coincidia com a apreciação feita na época em vários quadrantes. Em 1545, o núncio papal em Lisboa, Giovanni Ricci, afirmava em carta de 22 de setembro de 1545 a Alexandra Farnese, de forma incisiva e lapidar, que era a rainha quem governava. Neste mesmo ano, ainda a rainha escrevia a Carlos V, cito, que havia parecido a Sua Alteza dar-me parte para descansar, referindo ainda como esse seu ascendente junto do rei era mal recebido na corte portuguesa. Tocava aqui Dona Catarina num ponto que parece transparecer de vários testemunhos, o cansaço do rei, evidenciando o inequívoco decaimento físico e até psíquico do monarca, que acentuava alguns traços do seu caráter e maneira de ser. O ascendente da rainha e, consequentemente, dos elementos da sua casa era indiscutível nestes cruciais anos 40. Quando entrara em Portugal, em 1525, a sua casa era sobretudo composta por castelhanos, que depois integrou indivíduos das casas da rainha Leonor de Áustria, tinha sido casada com Dom Manuel, e da falecida Dona Maria. Mas o protagonismo de certas famílias que a acompanharam, como os Bocanegra, Velázquez e Aguilar, revelou-se marcado. No outro plano, ao longo dos anos, a entrada em Portugal de centenas de membros de várias ordens religiosas, alguns deles alcançando posições destacadas na hierarquia eclesiástica, na universidade, mas também na corte, como capelães, pregadores e confessores de muitos membros da família real, atestam a interação com os grupos de poder de Castela. Na década de 50, como estudou Labrador Arroyo, a importância e a influência política da casa de Dona Catarina e de muitas figuras que com ela tinham vindo de Castela era indiscutível. Iria prolongar-se durante o período da sua regência, até 1562, para depois sofrer um evidente declínio. Voltando ao monarca e ao seu decaimento, Frei Luís de Sousa, o cronista dominicano, dava início à parte segunda dos seus Anais de Dom João III, no ano de 1540, em que, como afirma, entramos na segunda parte da vida do nosso grande rei Dom João. O cronista Francisco de Andrada era ainda mais explícito na referência àquele ano, ancorando a fadiga e o abatimento do rei nas mortes sucessivas de filhos e irmãos, que cadenciadamente se iam sucedendo e cruzando, e que no ano de 1540 lhe levara o último filho que viria a nascer,
o infante Dom António, bem como 2 irmãos, o cardeal Dom Afonso e Dom Duarte, no espaço de poucos meses. Como observava Andrada, este ano de 1540 foi fatal para desgostos del rei Nosso Senhor. Em 1538, o rei sentira profundamente o desaparecimento de Dona Beatriz, duquesa de Saboia, e em 1539 a morte da imperatriz Dona Isabel, ambas de parto, e de mais um filho, Filipe. Naquele ano de 1540, o embaixador castelhano constatava na sua correspondência a dolorosa reação dos reis de Portugal a tantos e sucessivos golpes, observando, e cito, como acá están atemorizados com tantas muertes de hermanos e de hijos. Tornava-se indisfarçável o abatimento do monarca, que a corte e os súbditos viam agora sempre vestido de preto, imagem que a iconografia régia acabaria por fixar. Com Dona Catarina passava-se o contrário. A tela que dela pintou no Paço de Almeirim o flamengo António Moro, em 1552, enviado da Flandres a Portugal pela rainha Maria de Hungria, que acabámos de ouvir falar, irmã de Dona Catarina, para executar os retratos da família real portuguesa, sintetiza a persona de Dona Catarina por esses anos. Os atributos régios de poder, riqueza, aparato e majestade estão presentes de forma quase palpável no vestido sumptuoso que Dona Catarina enverga, no luxo das joias ostentadas, no olhar seguro e firme que nos olha de frente. A rainha surge em tamanho de meio corpo, apoiada a uma mesa revestida de veludo verde, atributo de majestade e justiça. Sobre esta, um pergaminho dobrado em 4, símbolo provável e marcante das capacidades de governação da soberana. Evidenciando os seus notáveis dotes de retratista, Moro é de um extremo rigor na execução dos pormenores, tornando evidentes traços da própria índole e do caráter da rainha nesta fase da sua existência. Uma serena e firme majestade, a consciência da sua riqueza e poder, mas também a paixão pelas joias, roupa e objetos preciosos, descritos e referenciados documentalmente nos inventários régios, os brincos com um duplo C, a gargantilha, o cinto sumptuoso, oferta do rei, seu marido. Nos dedos, a rainha usa 8 anéis de esmeraldas, bem como outros elementos e sinais, então, de presença obrigatória em retratos oficiais, em retratos de indivíduos da mais alta condição social. O leque de veludo, as luvas, o lenço de renda fina e, no lenço, uma musca despicta, assinatura do artista que remetia para a imortalidade. O magnífico retrato de Moro agradou sobremaneira a Dona Catarina, que daí até à sua morte só permitiu réplicas ao trabalho do pintor flamengo. Este retrato, que contrasta com o de Dom João III, pintado na mesma ocasião, parece simbolizar o momento do percurso de vida dos reis de Portugal. Algum exagero haverá quando, em 1545, o núncio papal escrevia que era a rainha quem governava. Mas a constatação do núncio Ricci evidenciava o inegável ascendente desta mulher que os muitos infortúnios de caráter pessoal não logravam abater, ao contrário do que ia acontecendo com o rei, seu marido. 1552 assinalava também o ocaso da vida de um rei prematuramente envelhecido e, como observava o seu próprio secretário, cito, muito cansado dos negócios do reino. No início dos anos 50 era a rainha, ainda que o rei estivesse presente, quem verdadeiramente despachava com o secretário Pedro de Alcáçova Carneiro. Contudo, os anos 50 foram para a rainha, quer do ponto de vista familiar, quer do ponto de vista dinástico e político, anos que vieram significar o fim de uma época. O desaparecimento do seu último filho vivo, João, constituiu um embate profundíssimo para esta mulher que a vida habituara a arrostar desde a infância à adversidade. Casado com sua prima Juana de Áustria, filha de Carlos V e de Isabel de Portugal, em 1553, o príncipe herdeiro de Portugal falecera aos 16 anos de idade, semanas antes do nascimento do seu filho, Sebastião. Mas uma outra e súbita mudança veio alterar a sua condição e estado de rainha, quando também o rei, Dom João III, morreu em Lisboa, no Paço da Ribeira, em 11 de junho de 1557.
Aos 50 anos de idade, a Rainha Dona Catarina ficava viúva, cabendo-lhe agora a regência do Reino de Portugal na menoridade do seu neto, rei criança, de 3 anos de idade. Esta decisão foi contestada por setores que pretendiam a convocação de Cortes Gerais. O cardeal Dom Henrique, último filho vivo de Dom Manuel, foi indigitado para coadjuvar Dona Catarina na governação. Sendo embora problemático considerar a existência de um partido nacional organizado em torno do cardeal e um partido castelhano que se acolhia à sombra da regente, os agentes políticos evidenciavam sensibilidades e interesses antagónicos que se polarizaram em torno de Dona Catarina e do cardeal Infante. Também em Castela as movimentações políticas foram intensas. Joana de Áustria, mãe de Dom Sebastião, que partira por ordem de seu pai para Castela, para a regência na ausência da partida de Filipe para a Inglaterra, não é? Quis voltar a Portugal, considerando caber-lhe a regência até à maioridade do filho, mais do que à de sua tia e sogra. De tal forma era evidente esta intenção que o próprio Carlos V se viu forçado a intervir, de forma liminar, em favor da irmã, vetando as aspirações da própria filha. A 5 de julho de 1557, um mês depois da morte do rei português, Carlos V escrevia de Yuste a Dona Joana uma carta em que, de forma incisiva, cortava todas as iniciativas, cartas enviadas a nobres portugueses, etc., todas as iniciativas, entretanto, tomadas pela filha. Carlos V dava as suas ordens. E a sua escolha era a irmã, e não a filha. A esta restava obedecer. A regência de Dona Catarina, até 1562, contestada por vários que pretendiam a convocação de Cortes Gerais, não foi pacífica. Várias questões de grande sensibilidade política geravam tensões de vária ordem. A secretíssima pragmática que Carlos V, através do padre Francisco de Borja, quis negociar com Dona Catarina para legitimar a subida ao trono português do infante Dom Carlos na eventualidade da morte de Dom Sebastião. A constituição da Casa do Rei Criança. A presença por iniciativa de Dona Catarina de castelhanos no Conselho Régio. Divergências quanto à educação de Dom Sebastião. Uma nova tentativa de Juana de Áustria voltar a Portugal em 1559, válida à luz do direito e do ordenamento político português, intenção que a princesa acalentou pelo menos até 1561, foi vetada agora por Filipe II e pela Rainha Dona Catarina. A política de Dona Catarina face às casas aristocráticas portuguesas, frustrando expectativas na obtenção de cargos na Casa do Rei, tradicionalmente adstritos a certas famílias de linhagem e muito disputados, e a introdução em Portugal de cargos palatinos que pertenciam à organização da Casa e à etiqueta da Casa da Áustria, marcaram também o jogo político. Em cortes realizadas em dezembro de 1562, a regência foi entregue ao cardeal infante Dom Henrique, marcando o início do declínio da sua influência direta nos negócios do reino, mantendo, no entanto, Dona Catarina a tutoria e a curadoria do neto, rei. O fim da regência, que a rainha terá largado de forma relutante, não queria largar a regência, não significou o seu alinhamento político, sustentando muitos cortesãos que as suas ações passavam, como no passado com o imperador, por uma consonância demasiado estreita, agora com Filipe II. O palco da luta política jogava-se num horizonte ibérico e os anos de 1567 e 68 tornaram mais evidente a ingerência de Filipe II nos negócios portugueses, que fizera do soberano espanhol um árbitro da política nacional, nela interferindo de forma cada vez mais explícita, tanto no plano interno como no plano externo. A dramática morte do seu filho Dom Carlos, em 1568, foi um ponto de inflexão na sua política em relação a Portugal. A partir de então, não era o infante Dom Carlos que poderia vir um dia a suceder no trono de português, na falta do rei Dom Sebastião,
como já o imperador Carlos V concebera. Esse papel cabia agora ao próprio Filipe II, o que explica a mudança da política castelhana relativa a Portugal. A crescente ingerência de Filipe II nos negócios portugueses, com o contributo ativo de Dona Catarina, tomava agora forma quanto a uma questão crucial, o casamento de Dom Sebastião, que passou a ser gerido como um problema peninsular. Filipe II procurou inviabilizar o casamento do monarca fora da Casa Habsburgo, como chegou a tomar forma com o projetado enlace de Dom Sebastião com Margarida de Valois, irmã de Carlos IX de França, ventilado desde 1559, e de quem chegou a ser enviado em 1561 um retrato de François Clouet para Portugal. Esta aliança foi pedida, com França, foi pedida nas Cortes de 1562 e contou com o apoio do Partido Cortesão Português, que temia uma futura união com Espanha. A diplomacia castelhana frustrou esta possibilidade numa ação facilitada quando o rei cresceu pela resistência do próprio Dom Sebastião, que desde 1563 padecia de uma estranha doença que preocupava e intrigava os médicos. E à sua resistência que sempre mostrou em contrair matrimónio. Este, bem como outros projetos matrimoniais que se foram perfilando, foi um combate que, apesar das suas insistentes diligências políticas, os rogos e os súplicas ao neto, mas também de algumas divergências com Filipe II, a rainha Dona Catarina nunca conseguiu vencer. A maioridade do rei, em 20 de janeiro de 1568, no dia em que completou os 14 anos de idade, tomando posse do governo do reino e das suas conquistas em cerimónia solene que teve lugar em Lisboa, foi o momento-chave do declínio da influência política de Dona Catarina. Habituada a governar, Dona Catarina via-se agora ostensivamente arredada dos negócios do reino pelo seu neto. Tornavam-se mais frequentes as dissensões e as disputas entre avó e neto, e consumava-se um afastamento físico, emocional e político que tinha na sua raiz a personalidade do rei e a educação que recebera, mas também o caráter dominador da rainha Dona Catarina. Dona Catarina deixou de assistir aos conselhos régios. Retirou-se para o Paço de Chabregas, fora dos muros de Lisboa, deixando no ar a ameaça de partir para a Espanha, que já brandira em 1566, intenção que, sobressaltando Dom Sebastião e suscitando as intervenções de Filipe II e do próprio Papa, nunca se concretizou. Num plano mais pessoal, estou quase a concluir, num plano mais pessoal, mas que era também dinástico, o nascimento e a morte de todos os seus 9 filhos foi o acontecimento de maior infortúnio de Dona Catarina, na sua condição de mulher e de rainha. Os seus 2 únicos netos tiveram ambos um trágico destino. Dom Carlos, filho da sua filha Maria, encarcerado em 1568 às ordens de Filipe II, veio a morrer na prisão. E Dom Sebastião desapareceu na infausta aventura africana em 1578. Os derradeiros anos da vida da rainha consumiram-na numa luta votada ao insucesso, eclipsando todos os outros problemas, o casamento de Dom Sebastião e o temor de uma nova passagem à África, depois da que o rei fizera em 1574, facto pouco conhecido, a Ceuta e a Tânger. Ele já tinha estado em África, levando ao comando o rei. Mas todas as suas muitas diligências não conduziram nem ao casamento de Dom Sebastião, nem ao abandono da empresa africana. Dona Catarina morreu no seu Paço de Chabregas em 12 de fevereiro de 1578, aos 71 anos de idade, recém-cumpridos, escassos meses antes do desastre de Alcácer Quibir, em Marrocos, ocorrido a 4 de agosto desse mesmo ano, que a rainha teve a ventura de já não presenciar. Concluindo, entre sonhos, vitórias e derrotas, dramas pessoais, entendimentos e confrontos políticos no reino e em contexto peninsular, quer com o seu irmão Carlos V,
Quer com o seu sobrinho Filipe II, Dona Catarina foi uma figura de importância cimeira e atuante na política e nos meandros do poder de Portugal do século XVI. Pouco mais de 2 anos após a sua morte, extinta a dinastia portuguesa de Avis, Filipe II subiu ao trono português, consumando a União Ibérica, que iria perdurar até 1640. Muito obrigada. Gracias. Pues muchas gracias, Ana Isabel, por tu intervención en la siempre bella lengua portuguesa. Y muchas gracias por esta renovada visión de un personaje tan importante como Catalina de Austria, desde la corte de Portugal en estos tiempos de Carlos V y primera parte, ¿no?, del reinado de Felipe II. Como has dicho, una mujer inteligente, firme, prudente, responsable, que son adjetivos comunes a todas las mujeres que han pasado en estas horas por el Congreso y que son mujeres de la Casa de Habsburgo. Anotemos brevísimamente la relación España-Portugal no se puede entender, bueno, la relación España-Portugal por supuesto, pero la Europa del siglo XVI, de la primera parte, entre finales del XV y mediados del XVI, no se puede entender sin personas que tienen que ver con Portugal. La reina Isabel, la reina María, Leonor de Austria, la emperatriz Isabel, Catalina de Austria, María Manuela de Portugal, Juana de Austria. Por tanto, ahí nos quedamos con la Alianza Ibérica, con Felipe II y con el trabajo que ya los organizadores de este congreso están preparando, pues, para próximas reuniones con Felipe II como protagonista, sin duda. Muchísimas gracias, Ana Isabel. Gracias. Muchas gracias. 1 minuto y conferencia de clausura. Bueno, vamos a proceder ya, llegamos al final de este congreso, que ha sido día y medio, intenso, pero luego haremos recapitulación un poquito, muy brevemente, de todo lo que hemos terminado de ver y lo que nos queda por ver, porque esto es una temática, lo decía, inagotable. Bueno, tengo el sumísimo placer de presentar a un queridísimo amigo, un académico de prestigio, como es el profesor José Ignacio Ruiz Rodríguez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá de Henares. Yo no puedo hablar de todos sus muchísimos méritos, que los tiene, evidentemente, y con el que además me une una relación sumamente cordial, de estima en lo personal y de estima también y de respeto mutuo en lo académico. Para mí es un importante honor tenerle clausurando este congreso, que además, bueno, pues hemos oído cosas muy interesantes y seguro que lo que nos va a desvelar sobre Isabel I y los fundamentos de la monarquía hispánica, que es una vuelta a ese fundamento diseñado. Ayer alguno me contestaba en el reportaje que hicieron en el debate, estos que se meten a comentar todo, ¿no?, y que decía que fue reina consorte de Aragón, que no era la mejor reina de España, como yo había dicho, ¿no? Bueno, pues habría que decir reina consorte de Aragón, pero reina consorte de Nápoles, reina de no sé qué y tal, y reina de Castilla, en todo caso, la mejor reina de España. O de las Españas, si queremos, con esa pluralidad, pero vamos, que lo fue. Así que, sin más, te doy la palabra, José Ignacio. Pues muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, lo primero, agradecer a la organización que me hayan invitado y muy especialmente a Consuelo la amabilidad que ha tenido conmigo y sobre todo con esa presentación tan generosa, que verdaderamente es de aprecio mutuo, como ella dice, por mi parte también, ¿no? Bien. Efectivamente, voy a intentar, y de una manera muy sintética, hablar de esos fundamentos, no de la monarquía de los reyes católicos, sino de la monarquía hispánica, que es una cosa diferente. Pero muchas veces en la historia nos pasamos un poco por alto algunas cosas y empieza uno a hablar de la monarquía hispánica y parece que en una visión, diríamos, más presentista se olvida a veces de los precedentes de todo esto.
Verdaderamente, cuando preparaba estas palabras muy resumidas, que las hago, y hablar sobre todo de la reina Isabel I de Castilla, es una empresa realmente complicada. No en vano, tal y como se decía ayer en las biografías, y sobre todo cuando se hablaba de la biografía de Juana de Castilla, en el caso de Isabel se han prodigado las biografías con enorme generosidad. Y siempre ha sido un personaje que ha atraído a múltiples historiadores. Desde luego, siempre se pueden citar algunos que son casi de referencia obligada, ¿no? Como Tarsicia Escona, Suárez Fernández, Fernández Álvarez o Nieto Soria. Y podríamos seguir una lista casi, diríamos, inacabable con las obras que están además referidas a los reyes católicos, ¿no? Es decir, es una personalidad, es una monarca que ha sido objeto de mucha atención. La presente exposición lo que voy a tratar es de reevaluar el papel que tuvo la reina en los fundamentos de una monarquía y que luego será, con la llegada de los Habsburgo, la monarquía hispánica. Tradicionalmente tengo la sensación que se le ha dado más importancia, esto es una cuestión de apreciación subjetiva, pero que se le ha dado más importancia en la formación de las entidades políticas a Fernando que a ella, ¿no? Siempre parece que el levantamiento de ese edificio político tan importante que tiene lugar jugó un papel más importante como personaje político Fernando. No estoy seguro, esto en cualquier caso son apreciaciones subjetivas, ¿no? Los dos sin duda tuvieron una importancia, ¿no? Aunque entre ambos existieron notables diferencias. Para justificar esa importancia de los dos que tiene, y sobre todo de Isabel, ¿no? Del personaje que trato, voy a empezar con algunas referencias a su pasado y en el ambiente que ella vivió y que se vivía en Castilla, que creo que sin duda tuvo que influir en lo que ella fue como persona también, ¿no? Una referencia que no puede faltar es el sustrato cultural en que vivió o que se vivió en la Castilla del siglo XV, que no fue otra que la de eso que se ha denominado el humanismo hispano. Un humanismo que, como es sabido, tuvo, por supuesto, cierta influencia del humanismo italiano, pero desde aquí radica una de las diferencias más importantes, y es que el humanismo castellano fue, se puede decir sin duda, más ético, más moral, incluso también más teológico. El humanismo hispánico estuvo fundamentalmente representado por órdenes religiosas, las órdenes de por supuesto los dominicos, con cierta diferencia los jerónimos y desde luego los franciscanos. En Castilla empezó muy pronto el humanismo ese en los ambientes intelectuales. Salamanca, por ejemplo, es una referencia obligada. Y sobre todo también una referencia en los círculos culturales que estaban muy vinculados a la corte del rey Juan II, padre de Isabel. Este monarca, que se sabe que tenía más dificultades con los problemas de la guerra, y estuvo muy volcado con su valido Álvaro de Luna en esos aspectos culturales. Fue valedor, por supuesto, de la cultura. Y entre su círculo más próximo, pues ahí estaban personajes de la talla de un Alonso de Cartagena, el poeta Juan de Mena, Íñigo López de Mendoza, los Manríquez de Lara, Jorge Manrique, Carrillo de Acuña, el que luego sería arzobispo de Toledo, era un poco más joven, Alonso de Palencia, y de luego también Pedro Mártir de Anglería. Es decir, estaba rodeado de un círculo de intelectuales importantísimo y su corte se vivía ese ambiente. Este ambiente existente cuando Isabel venía al mundo en 1451, pues naturalmente que debió impregnar su llegada. Cierto que su padre murió, que el rey Juan II, murió muy pronto, unos años después, ¿no? Pero del nacimiento de Isabel. Pero esa tradición se mantendría viva en Castilla y desde luego también en el seno de su propia familia. Por eso Isabel, siguiendo esa tradición cultural y humanística de la corte de su padre, siguió rodeada de un círculo destacado de humanistas. Primero, en su infancia, tuvo como preceptor a el dominico Fray Martín de Córdoba. Como tutor tuvo, desde luego, a Gonzalo Chacón,
Y ya siendo reina, y en su corte, pues allí estaba Beatriz Galindo, la latina, la conocida como la latina, religiosas importantes como Teresa de Cartagena e Isabel de Villena, el hebraísta Alonso de Zamora, o, un poco después, Gutiérrez de Cárdenas, y desde luego no se puede dejar pasar la figura de dos personajes tan importantes en su vida y en la propia historia de España, como fueron Fray Hernando de Talavera, el monje jerónimo, y desde luego Francisco Jiménez de Cisneros, el fundador de mi universidad, Francisco Jiménez de Cisneros, franciscano. Es decir, dos órdenes que fueron muy queridas por la reina Isabel. Dos hombres, o dos grandes hombres de Estado que ha tenido la historia de España y que, sin duda, forjaron una fuerte impronta humanística en su corte y en lo que vino después. Ni que decir tiene que, al margen de este elenco de pensadores, ella gustaba del saber. Era una mujer ávida de conocimientos y de una religiosidad profunda. Lo mismo le interesaba el latín que la geografía, que la historia, la teología, la cultura clásica, el arte, la música y la gramática. Todo formaba parte de su interés. Nicasio Salvador, que ha estudiado un poco la biblioteca y los estudios de Isabel, muestra cómo era una mujer de un calado cultural e intelectual importante. Y ella aprendió y bebió de todo esto que le interesaba. Y del humanismo, desde luego, aprendió, digo yo, concluyo, la importancia, por ejemplo, en las formas de los ideales, en las formas ideales. Y ahí está, por ejemplo, el gótico isabelino. Ella aprendió también del humanismo, de la contemplación, el estudio y el saber, y por eso ella no dudó nunca en aportar y en apoyar la creación de una universidad, como la Universidad de Alcalá, de la que luego también saldría nada más ni nada menos que, con todo el desarrollo filológico, la Biblia políglota, que desde luego sin el apoyo de la monarquía, de Isabel, de la monarquía, la reformación de un hombre como Cisneros, no hubieran salido estos elementos o estos instrumentos tan importantes para lo que sería la reformación y lo que sería luego la monarquía hispánica, como son las universidades humanísticas y todo lo que se trataba en ello de forjar la idea de un hombre nuevo, transformar al hombre para poder cambiar la sociedad. Este es un principio importante del humanismo que marca sus distancias frente al pensamiento, diríamos, más ilustrado, la que considera que el hombre es bueno, que es bueno por naturaleza en la sociedad, la que lo cambia, el que lo hace malo, y por tanto hay que cambiar la sociedad. Los humanistas partían de ese otro principio que era distinto. Debemos cambiar el corazón del hombre para tener una sociedad, diríamos, más sana. Desde luego su religiosidad estaba atravesada por una espiritualidad profunda y muy sentida. Incluso podríamos decir que tenía algo de mística. Ahí está, desde luego, su apoyo a la fundación, que se pueden decir de ya tantas cosas, pero a la fundación de monasterios, conventos y monasterios tan importantes como el de San Juan de los Reyes de Toledo, o el de Santo Tomás de Ávila, o el de Santa Isabel de Madrid, o el de Santa Isabel la Real de Granada. Es decir, muy comprometida con ese movimiento religioso. Como humanista también creía en los movimientos culturales que apoyaban la idea de la utopía. Todo el mundo habla de la utopía de Tomás Moro. Ella también pensaba en la utopía. Y en general, en todo lo que de neoplatonismo tiene todo esto. Por ejemplo, en esta idea de la utopía, lo del descubrimiento de América, pues algo tiene que ver con esas concepciones culturales y donde se inserta esa idea de utopía que también se vincula con su conocimiento y su vinculación con el mundo de la geografía, que le interesaba mucho. Ella era muy conocedora, después lo subrayaré, cómo era el mundo en aquel momento, que era un mundo esférico, y por tanto ideas como la conquista de Granada y América también entrarían dentro de eso. Por supuesto que ella también partía de la idea de todo humanista en la centralidad que tenía el hombre que se situaba entre los ángeles y las bestias y era libre, era un hombre libre, modelador de sí mismo, como la idea que tenían personalidades como Leonardo o Pico de la Mirandola y en general todos los humanistas. Por eso no duda, cuando se conquista ya el Nuevo Mundo, que enseguida reconoció que aquellos indígenas eran personas, eran hijos de Dios y tenían la dignidad
de personas, y así lo manifestó. Y sobre todo, y eso lo defendió, creía en la ética, en la dignidad del hombre, en la idea del bien común como comunidad política y desde luego en la vida virtuosa. Su interés por la vida y la naturaleza, a través de la observación y la experiencia, por eso he dicho, gustaba mucho de la geografía, y estoy convencido que era conocedora de la esfericidad de la Tierra. El proyecto de Colón no es que se lo vendiera a Colón, lo asumió enseguida, lo entendió y lo asumió como un proyecto propio porque creyó en él desde el primer momento. No era que la tenían que convencer, sino que ella lo entendió perfectamente y lo asumió como suyo. No me he propuesto aquí hacer una comparación con el rey Fernando, pero algunas resultan necesarias. No se pueden evitar establecer algunas comparaciones. Desde luego, Fernando, en tanto que rey de Aragón, estaba muy vinculado a la cultura y al humanismo renacentista mediterráneo e italiano. Esa vinculación con el humanismo renacentista italiano hacía de él una persona, desde luego, más pragmática. El humanismo italiano era más político, era más secular. Es decir, que frente a la religiosidad profunda de Isabel, él era principalmente un político y un diplomático. Para Isabel el arte era un instrumento de fe y de legitimidad moral, mientras que para Fernando lo consideraba también o fundamentalmente una herramienta política y de prestigio político. Quizá estas diferencias, y no solo, fue lo que permitió que se diera una especial síntesis que permitió levantar esa monarquía que encarnaba lo que se entiende, los politólogos lo califican como el Estado moderno, una monarquía de Estado moderno. Aunque hay diferencias, ¿no? Como, por ejemplo, entre los dos, cómo explicar el papel, la determinación de Isabel a proclamarse reina propietaria en 1574, cuando muere su hermano, sin esperar a que estuviera su marido, al que desde luego amaba y respetaba. Algunos principios tenía y desde luego conocía la tradición castellana para decir: mi obligación es presentarme como reina propietaria inmediata, además de las circunstancias políticas que se estaban viviendo. No esperó a que estuviera el rey. Parece que en su conciencia prevaleció que ella se debía antes a Castilla y mantener esa idea del convencimiento que era reina propietaria ella, sin esperar a que estuviera su marido. Yo creo que son elementos naturalmente interpretativos, pero hay que tener, cuando piensa uno en ella, decía, la calidad de esta mujer, hay que tener fortaleza de espíritu para hacer gestos de este tipo en unas sociedades donde la importancia, donde las pugnas, el entendimiento de la relación del poder y el papel que cada uno tiene, y en este caso lo del marido, ella creo que ponía o anteponía por delante determinados principios. Otro tanto se podría decir, se pueden ir analizando muchas cosas. Se puede decir de la Concordia de Segovia, un año después, en la que se establece una diarquía como forma de gobierno, pero donde se definió a Isabel como reina propietaria. No eran cuestiones baladí, eran cuestiones importantes. En un matrimonio dual había que ver quién estaba y la precedencia del hombre siempre estaba presente, aunque en Castilla evidentemente eso no operaba. Ella, en la Concordia de Segovia, se define como la reina propietaria y desde luego le hace el honor de que Fernando como rey consorte. Es verdad que en la precedencia, aunque se deja que en las monedas y las ceremonias se mencionara primero a Fernando, soluciones sabias, en el escudo de armas precedería Castilla a Aragón. Sin embargo, en el ámbito de la política exterior se ve más, o se puede ver más la fusión de las dos formas de entender la política, como en el Tratado de Alcasovas de 1479, o algo después también, unos años después, en el Tratado de Tordesillas. Ahí sí puede verse la negociación política, la flexibilidad, la búsqueda del pacto, del influjo fernandino, con la utilización
de la diplomacia y el pragmatismo político. En cualquier caso, lo importante es destacar que la unión de reinos fusionó dos modelos políticos distintos. El isabelino, centralizado, con refuerzo de la autoridad real frente a una nobleza, que era necesario mantener ese principio de autoridad frente a una nobleza levantisca y que había tenido en jaque durante todo el siglo XIX a la propia monarquía, y esto es lo que hace que algunos han llamado que esa autoridad, ese ejercicio de la autoridad, hayan hecho calificarla de monarquía autoritaria. Pero, como digo, una autoridad que, como siempre se dice cuando se hablan de estos conceptos, autoridad, por ejemplo, frente a la libertad, todo el mundo apunta por la libertad, ¿no? En cualquier sistema armonioso, sistema político, sistema social, la autoridad y la libertad tienen que estar siempre equilibrados. Es necesaria la existencia de una autoridad. Naturalmente también es necesaria la existencia de una libertad. La libertad sin autoridad no funciona, no da armonía a un sistema ni social ni político, y la autoridad sin libertad pues también genera un autoritarismo que naturalmente puede ser pernicioso. Como digo, por tanto, toda esa monarquía lo que hace es, por supuesto, mejorar la administración, la reforma de justicia con la introducción de audiencias, las chancillerías, una reforma de la fiscalidad hacía falta para mantener un ejército independiente de la nobleza tradicional y formar ese ejército permanente, y utilizó también la religión como elemento de unificación política de los sujetos políticos, que la manera de mantener la vinculación política era pertenecer a la misma religión. Un elemento o un instrumento político de cohesión interna, y que todo eso conforma los pilares de lo que se llama el Estado moderno, o que algunos llaman enseguida el Estado moderno. Por el contrario, el modelo fernandino era un modelo más confederal, era un modelo pactista con las élites y desde luego con respeto a los fueros. Bueno, son dos formas de entender el poder político que se contraponen y que en algunos casos lo que se produjo fue cierta síntesis o cierta fusión entre ambos. En cualquier caso, la unión dinástica de los reinos produjo como resultado una monarquía compuesta, que han llamado después, compuesta con unos mismos reyes, pero con instituciones separadas, sistemas fiscales distintos, leyes propias en cada territorio, aunque dieron pasos importantes en la formación o en el cambio en la forma política, como era el establecimiento de un ejército más estable y más permanente al margen de las mesnadas medievales. No nos olvidemos que uno de los ejércitos más potentes, de las mesnadas feudales más tradicionales en Castilla, por ejemplo, y en Aragón, fueron las órdenes militares. Y las órdenes militares enseguida las vincularon, ya los reyes católicos, las vincularon con la corona a través de la vía de la administración perpetua, en tanto que no podían ser maestres, se convirtieron en administradores. No, la administración perpetua la consiguió el emperador Carlos, o el rey Carlos I. Consiguió la administración perpetua de las órdenes militares castellanas, conocidas así, la de Santiago, la de Calatrava y Alcántara. Es decir, dan pasos importantes en lo que se concibe como la idea de Estado o de Estado moderno en la constitución del monopolio, de quedarse con el monopolio de la violencia, y avanzan sobre todo en el control religioso. Esto es lo que es clave para decir, bueno, pues forman un Estado moderno o no forman Estado moderno, todavía no llega la monarquía hispánica, evidentemente depende de lo que entendamos como Estado moderno. Transformaciones se dan. Si lo entendemos desde luego como superación de las estructuras políticas feudales, pues claro, podría llamarse, ¿no? Pero estamos en un proceso de cambio y de transformación. Desde luego, si lo comparamos, si se hace un estudio comparado de esa forma política, la de la monarquía de los reyes católicos con la monarquía francesa, pues también hay elementos diferenciales. La monarquía francesa parece una formación política más paraestatal y no lo parece tanto la de los reyes católicos.
Aunque, sin duda, también en todo ello encontramos elementos modernos, como ya estoy repitiendo. El poder real reforzado, la administración profesional, la introducción de juristas que ya salen de las universidades y que son elementos fundamentales de esa burocracia, el establecimiento ya de los primeros consejos, lo que será la base de todo el sistema polisinodial de la monarquía hispánica, la introducción de la diplomacia moderna con embajadores permanentes en las cortes europeas y, sobre todo, y esto creo que es importante, y aquí se ha hablado mucho estos días, y me parece que es una cosa que hay que prestar una atención, es de una importancia extraordinaria, la alianza de la política matrimonial de los reyes católicos. Alianzas que todas ellas eran estratégicas, alianzas que siempre suponía la entrega, el sacrificio, como pasaba con la reina tan sufriente, una mujer que sufrió tanto por tantos motivos y por tantas cosas, cuando tenía que entregar a sus hijas y despedirse de sus hijas, donde en muchos casos no las iba a ver, pero que era importante para el fin último de lo que ella que era monarquía, que era una monarquía que ya buscaba esa idea de catolicidad y por tanto embrionaria de una monarquía universal, ¿no? Esto creo que es importante. Por supuesto que a esto se une la política exterior unitaria que hacen que la monarquía se convierta, la monarquía ya de los reyes católicos se convierta en el actor principal de Europa. Desde luego su expansión territorial, la expansión territorial que se hace en Italia. No es tan moderno, o no lo veo yo, no creo que sea tan moderno el elemento de la conquista de Granada o el de la expansión atlántica a América, que en estos casos me parece que está más vinculada a la expansión de la cristiandad como modelo civilizatorio. No era tanto un proyecto político ya de Estado moderno, sino que esto sí que se encardinaba más con esa tradición civilizatoria que se había expresado, por supuesto, en la Reconquista, y Granada en la última fase de la Reconquista, y América también tiene elementos de esa Reconquista y por tanto está más en la tradición medieval que en la del Estado moderno, aunque convergen también en el proyecto de una monarquía crecientemente universal. Por supuesto, en estos casos se trataba de extender la cristiandad como misión evangélica y tenía evidente continuidad con la Reconquista. Cosa bien distinta es que estos mimbres fueron los que sentaron las bases, o los que sentarían las bases de los fundamentos de la monarquía hispánica de los Austrias, y concretamente con Carlos I, con dos cuestiones de suma importancia. La idea de bien común y como comunidad política frente a la idea estatal, que en otras formaciones políticas operó, y la idea de el principio de la ética frente a la razón de Estado que ya estaba funcionando. Maquiavelo es el mayor ejemplo de esto, en el que siempre Isabel antepuso la ética frente a la razón de Estado. Hay gente que dice que Fernando podría ser más defensor de la idea del Estado frente a la ética, por lo menos en El Príncipe de Maquiavelo. Aquí se expresa, en este caso, Isabel sentaría las bases de esa ética sobre la razón de Estado. Un antimaquiavelismo, podemos decir, que va a estar vigente y presente en la monarquía hispánica, a lo largo de la monarquía hispánica. Claro que hubieron maquiavélicos, por supuesto, pero en el discurso prevalecía eso. En cualquier caso, podemos decir que la monarquía de los reyes católicos fue construida con aportes de los dos esposos. Isabel aportó la autoridad y un poder fuerte, Fernando una estructura administrativa y diplomática para soportar después un imperio. Los dos desarrollaron una política de alianzas matrimoniales orientadas al exclusivo servicio de la comunidad política y de la cristiandad. Igualmente, los dos entendieron que el poder de los turcos otomanos, todavía no estaban muy... había ocurrido la toma de Constantinopla ya en 1453, y el poder de los turcos otomanos era un peligro que representaba el auge y el empuje de una civilización contraria, también ecuménica, y por tanto con la que venían chocando tradicionalmente. Entendieron que eso era un poder y suponía un riesgo para la civilización cristiana.
que contrariamente a otros poderes en pugna, el caso de Francia concretamente, en el caso de los Reyes Católicos, antepusieron su política de defensa para frenar la piratería, evitar que el norte de África se convirtiera en base de los otomanos, el tema de las rutas comerciales. En suma, mantuvieron una lucha por evitar que el Islam tuviera el control del Mediterráneo. Luego en la monarquía hispánica se lo disputarán claramente y de forma abierta. Por tanto, la monarquía hispánica ya de Carlos sí se alimentó, pienso yo, de los nutrientes de sus dos abuelos. Ayer se nos explicó, y estos días se está explicando, en este interesantísimo congreso que ha oído cosas extraordinarias. Se nos explicó cómo el futuro emperador fue educado en Flandes por su tía Margarita, con los influjos del señor de Chevreuse y Adriano de Utrecht. Por tanto, el príncipe vivió en un ambiente borgoñón renacentista, pero interiorizó la base ideológica de Castilla, como la idea de su abuela de una monarquía providencial y defensora del catolicismo, y que él aplicó como eje de su imperio, sobre todo cuando hubo de enfrentarse, como se enfrentó a la Reforma Protestante. Y aquí, a pesar de que él buscó permanentemente la concordia y buscó la vía conciliar, y la concordia, al final no cedió en los elementos fundamentales que separaba el mundo católico con el mundo protestante. Él sabía que había heredado una tradición y de esa tradición no se podía separar. Pero también supo entender de su abuelo su misión o su misma visión estratégica y diplomática del mundo europeo. Es muy probable que eso le fuera transmitido por su tía Margarita, fue la que lo educó, y desde luego también a través de la correspondencia con su abuelo Fernando, que también ayer se nos comentaba cómo cuidó de mantener esa correspondencia epistolar. Todo esto puede ser resumido así, pero no explica todo. La monarquía hispánica se forjó en la realidad histórica precedente, y más concretamente a consecuencia de la ruptura de lo que había sido la unidad cultural de la cristiandad latina. Aquella ruptura trajo muchas consecuencias para la historia de Occidente. El universalismo de la civilización, que la civilización cristiana había traído en los orígenes de esa civilización, la muerte o la sangre derramada por Cristo, trataba de hermanar a judíos y gentiles y por tanto tendía hacia la ecumeneidad. Toda esa universalidad dio paso, con la ruptura de la unidad cultural, a particularismos políticos que primero se dieron en el imperio y después en las monarquías del norte y centro de Europa, como hemos oído esta mañana, que no tardarían en ascribirse a los nuevos credos como forma de conseguir una independencia política y alcanzar, podríamos decir, todavía el concepto de soberanía no está muy bien definido hasta que llega Bodino, pero de la soberanía que existía, la dualidad soberana que existía entre el imperio y el papado. De esta manera acababan marcando esas diferencias, liquidándose esa soberanía dependiente del papa y del emperador a favor de estas entidades que crecían. La pregunta que uno siempre se hace en esta dicotomía que se plantea, ¿quién se quedó vinculado con la tradición cultural anterior, con la cristiandad latina? Fue la monarquía hispánica. La monarquía hispánica como entidad política y como entidad cultural. Como política defendiendo el imperio que había heredado Carlos, defendiendo al papado y enfrentándose a la civilización enemiga que desde luego representaban los otomanos. Por tanto, lo que tuvo lugar fue una ruptura entre la tradición y de inmediato también se rompió con la autoridad tradicional, por cuanto se contraponía a un principio que no pudo concordarse, que llegó hasta Trento, que era la libertad de conciencia individual, la salvación individual, la teología individual que desarrolló Lutero. Aunque esto ya viene de atrás, estuvo engendrado en la crítica a la escolástica de Scott O'Yocan y que ya abrió una brecha irrecuperable entre fe y razón. Esta será la verdadera bandera que luego utilizan los ilustrados, ¿no? Cuando solo la razón dicen, solo la razón nos hace libre. Pero la ruptura está aquí. Aquí es donde empieza una transformación importante de la cultura occidental. Los nuevos estados reformados, asentados en nuevas teologías,
fuertemente confesionalizadas, sobre todo con el advenimiento de Calvino, se van asentando los principios de las particularidades individuales, de rechazo a la autoridad tradicional y de exclusivo uso de la razón, donde arraiga con más facilidad el maquiavelismo, la razón de Estado por encima de la ética, el soberanismo que conceptualiza Bodino y el fortalecimiento de los nuevos estados ya con Hobbes y el Leviatán, y sobre todo también la idea del contrato social, que significa ya, prepara la separación entre Estado y sociedad, que luego se consagra con los estados nacionales. En los estados nacionales la sociedad se queda completamente desprovista, en tanto que ya no son cuerpos políticos, son ciudadanos, se quedan desprovistas de poder y todo se concentra en régimen de monopolio en el Estado. En fin, que con la ruptura de la unidad cultural de la cristiandad se abrió un proceso político que es lo que se ha conceptualizado como periodo confesional y que llega hasta Westfalia, 1648. Desde el punto de vista político, ya lo he dicho, la monarquía hispánica es la defensora de principios, y he dicho de la ética frente a la razón de Estado, defensora de la comunidad política, de la familia, del orden natural, desde una base, y que se posiciona en contra de la tiranía desde arriba. Por eso, el padre Mariana no duda en defender, muy a finales del siglo XVI, frisando el XVII, la teoría del tiranicidio en la monarquía, en el caso de que el monarca se convierta en un tirano, en su libro De Rege Regis Institutione. Pero sobre todo, la defensa de la cristiandad se dará en el campo de batalla de lo que hemos llamado guerras de religión, o ahora también lo llama la historiografía germana, los conflictos confesionales. Una historia apasionante en la que no me puedo detener, pero que ensangrentó Europa, y la monarquía hispánica, se dejó el pellejo por defender la cristiandad, y en muchos casos se quedó sola y atacada por los propios cristianos. El caso de Francia es emblemático, y a veces también el propio papado. El resultado de todo esto se liquidó en la famosa Paz de Westfalia, donde la monarquía hispánica quedó extenuada y se extendió lo que la historiografía ha llamado el principio de tolerancia religiosa, que no es otra cosa que el triunfo del lado protestante en buena parte de Europa, y es de donde nacen embrionariamente las naciones europeas. El triunfo de una Europa frente a la cristiandad. Pero también desde el punto de vista cultural, la monarquía hispánica dio la batalla. En lo teológico fue Trento, no me voy a detener mucho, de donde salen unas disposiciones o cánones que son contrarios al calvinismo y su doctrina de la predestinación. Y en lo filosófico, pues naturalmente que está la segunda escolástica, lo que se conoce como segunda escolástica. Suárez, Vitoria, y etcétera. Pues todo esto tuvo unos fundamentos que no fueron otros que los de la monarquía de los reyes católicos, y muy especialmente la impronta que dejó la reina Isabel. Sin estos principios, ni el antimaquiavelismo que funcionó en la monarquía hispánica, ni la idea de comunidad política, ni el bien común habrían dominado en el discurso político de los siglos XVI y XVII. Gracias. Muchísimas gracias por la estupenda intervención. Yo creo que nos ha quedado claro lo que fue la monarquía hispánica, cómo son esos reyes católicos, especialmente la reina Isabel, los que hacen un proyecto a futuro, y que la dinastía de la Casa de Austria es la que va a tener un camino ya trazado del que no puede apartarse. Efectivamente, esa monarquía fue la continuidad de esa tradición cristiana de carácter occidental, y quedó sola, de alguna manera asolada en sus fronteras. Los reinos lejanos, los reinos cercanos de que hablaba Baltasar Álamos de Barrientos, también a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, esos son los enemigos que tiene, enemigos en el interior y enemigos que están en todas las fronteras del imperio, ¿no? Y de la monarquía. No pudo hacer otra cosa que lo que hizo, ¿no? Decía Elías de Tejada, el maestro de mi maestro, que fueron Quijotes, ¿no?
que esos monarcas de esa dinastía fueron Quijotes luchando contra algo más que molinos de vientos, ¿no? Y entonces a mí me gustaría terminar con esa idea. Bueno, Elías de Tejada precisamente defiende la idea de la cristianidad minor después de Westfalia. Efectivamente. En esa idea me educaron a mí, ¿no? Ese mi maestro, que era Agustín de Asís, que hizo la tesis bajo la dirección de Francisco Elías de Tejada, que quizás sea el último grande dentro de la filosofía del derecho, ¿no? Luego la filosofía del derecho se ha dedicado a otras cosas verdaderamente lamentables, en fin, ¿qué se le va a hacer? Bueno, vamos a concluir ya con este congreso, que ha sido a lo largo de día y medio, pero que ha sido desde luego muy intenso en esa línea de investigación, que es la de las mujeres, ¿no? Y cómo estas mujeres, que efectivamente son reinas, son regentes, algunas siguiendo el ejemplo, son reinas siguiendo el ejemplo de la reina Isabel la Católica, la emperatriz Isabel, lo sigue hasta en los momentos más, digamos, de su vida interior, de su vida de hogar, en el momento del parto, al tener a sus hijos, en la educación que trata de transmitir a sus hijos, y implica también esos compromisos matrimoniales, que es una estrategia, ¿no? Y que implica que España se relaciona con los tronos de todos los monarcas europeos. Los más importantes, que es el emperador Maximiliano. Maximiliano además se ha casado con lo que llamaban la novia de Europa, que es María de Borgoña, la hija de Carlos el Temerario, y que lleva todo el patrimonio borgoñón. La alianza con Portugal, que es una alianza fundamental, de manera que Isabel va a tener 2 hijas que se van a casar con un mismo rey portugués. Luego esa renovación de los compromisos matrimoniales se va a hacer en todo el momento. Esa ansiada unidad no se va a producir más que por un periodo de tiempo muy corto, de 80 años, en el momento de Felipe II. Va a terminar en 1640, que es un momento crítico de la monarquía hispánica por tantas cosas, no solamente por esa separación con Portugal, sino también por lo que va a implicar también ese momento crítico de la corona de Aragón con Cataluña, una Cataluña levantisca, ¿no? Bueno, yo voy a dar la palabra a Isidoro Jiménez, porque yo puedo seguir así hablando como Fidel Castro 7 horas, ¿no? Y ustedes me lo van en fin, a disculpar. Por lo tanto, Isidoro... Muchas gracias, Consuelo. Nada, yo voy a ser muy breve, únicamente para dar las gracias a todos los participantes en este congreso, a todos los asistentes, por sus brillantes aportaciones, por ese tiempo de convivencia intenso en el que todos creo que hemos aprendido bastante sobre el poder en femenino de esta primera parte, sobre todo del siglo XVI, como acaba de decir Consuelo, en este repaso casi imposible, pero que yo creo que lo hemos conseguido, que iniciábamos y terminábamos con Isabel la Católica y que después nos enlazaba con Juana de Castilla, pasando por la emperatriz Isabel, por Margarita de Austria, por los linajes al servicio de la Casa de la Reina, por las hermanas del emperador, que hemos conocido bien hoy, de Dinamarca, de Hungría, de Portugal, con esa Leonor pendiente que decíamos a primera hora, con las armas y el nuevo mundo, en esos casos tan fantásticos de Catalina de Erauso y de Francisca Pizarro, y con esa nueva visión en general sobre la influencia y el papel de las mujeres en la política y en la corte del siglo XVI, esa visión de esa monarquía hispánica, de la reconquista del imperio, de la que nos hablaba Consuelo al comienzo del Congreso, o de esos fundamentos de la misma Isabel la Católica a la que se refería el profesor Ruiz Rodríguez hace solo unos minutos. Entonces, por mi parte, nada más, insistir en ese agradecimiento por todas estas aportaciones y por ayudarnos a conocer un poquito mejor, o un bastante mejor, el papel muy influyente, sin duda, de tantas y tan interesantes mujeres en esta época. En definitiva, la importancia de ese poder en femenino, que es lo que nos va a seguir ocupando, si ustedes quieren, pues en próximos congresos. Gracias de nuevo. Y como 1527 es llevado a este momento el 5º centenario del nacimiento de Felipe II, pues tendremos que trabajar sobre ese entorno también femenino. Hay diferentes aspectos, diferentes vías de investigación que se pueden hacer alrededor de Felipe II, que es también esa importancia de esa mística castellana que se produce en la segunda mitad del siglo XVI, es también esa respuesta al maquiavelismo que ha salido ahora mismo, ¿no? El antimaquiavelismo hispánico, por ejemplo, con el padre
María Rivadeneira, que dice que aquellos que pretenden hacer del Estado religión, lo que hay que decir es que la religión es la que hace Estado, ¿no? Es un planteamiento diferente. Hay muchísimos aspectos, ¿no? Son también esas estupendas gobernadoras nuevamente de la Casa de Austria, la propia Isabel Clara Eugenia, casada con ese, ayer comentábamos andando por la calle, con ese pimpollo esclarecido de la Casa de Austria, que siempre me hizo mucha gracia esto que aparece en los documentos, ¿no? Porque son esos hijos también de esa otra rama de la Corte de Viena que se están educando en Madrid, ¿no? Y que implica esa relación. Y nuevamente la relación con Portugal, que es importantísima, ¿no? Que es Catalina, la que educa al rey Sebastián de Portugal, ¿no? Y esa figura del rey Sebastián, que es una figura que merece un estudio detenido por sí mismo, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, trataremos de ver todo en ese 27, si Dios nos da fuerza y nos ayuda, cada vez precisamos más, yo desde luego, de la providencia divina, pues darnos fuerza como para poder afrontar todas estas perspectivas de investigación en torno a esa figura de Felipe II, que es un gran rey. Su padre, lo hemos visto de alguna manera en todo esto, ha ido saliendo, es el emperador Carlos, pero no hay una contraposición, son dos figuras completamente distintas. Los dos cuadros que tenemos en la cabeza de Carlos, ¿no? El victorioso de la batalla de Milberg, ese cuadro de Tiziano, y luego el cuadro siempre vestido de negro era en todo caso el protocolo Borgoñón, que seguía a rajatabla. No es que le gustara porque era un hombre así cetrino, negro, tal, no, es porque la leyenda negra funciona, ¿no? Es porque seguía el patrimonio, seguía el protocolo Borgoñón, y lleva dos cosas, que es el rosario en la mano y el toisón de oro, de lo que está orgulloso. Esa es la figura también de ese Felipe II, trabajador, incansable, agotado hasta la extenuación por esas preocupaciones de mantener una monarquía, aunque no tuviera un heredero para gobernarlos, que esa es una queja que él mantiene. Además, también Consuelo, con la importancia de algunas mujeres, por supuesto sus 4 esposas, claro. El mundo del arte, con Sofonis Banquisola, por ejemplo, que es la que hace el cuadro de o Felipe II. el mundo de la religión, sin el que no se puede entender tampoco la época de Felipe II, y todos estamos pensando seguramente en Teresa de Jesús, claro. Y sin olvidarnos del gran proceso de control absoluto de las Indias, con también mucho protagonismo femenino en esa segunda parte de la centuria. Así que fíjense ustedes si tenemos que trabajar. Así que muchísimas gracias por la paciencia y por la atención. Gracias.